Y como habíamos dicho, el tema de hoy va a ser antiinflamatorios. Cuando hablamos de antiinflamatorios, nos vamos a referir específicamente en este caso de antiinflamatorios no esteroidales. Básicamente los AINES, que es el acrónimo para antiinflamatorios no esteroidales, tienen que ver con el efecto que van a tener sobre ciertos flancos terapéuticos, en este caso los eicosanoides. Los eicosanoides van a ser algunos moduladores metabólicos. No recuerdo si la clase ya la subí a YouTube. Voy a revisar cuando termine la clase y la subo esta. Cuando me demoro en subirla es porque como esto graba la clase en mi computador, se demora en procesarla. Entonces, pero voy a revisar. Pero súper, cualquier cosa me va diciendo y lo reviso al final de la clase. Y le subo la anterior y esta. Ahora estamos hablando de los icosanoides. Básicamente son moduladores que tienen que ver con los procesos inflamatorios. Y eso tiene que ver con muchos sistemas. Tal como dice, ¿cierto? Los eicosanoides van a ser mediadores biológicos derivados de fosfolípidos de membrana. Entonces, la mayoría son moléculas grandes y largas que van a regular la inflamación. Estructuralmente, todos derivan del ácido araquidónico, que es la molécula que pusimos acá abajo. Los tres grupos que nos interesan principalmente por sus efectos antiinflamatorios van a ser las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Esos van a ser los más importantes. Ya habíamos visto que derivan del ácido araquidónico y los ejemplos que están aquí son los más importantes en términos de blancos terapéuticos. Tenemos las que llamamos ciclooxigenasas o en corto COX, las cuales vamos a separar en dos tipos, de COX-1 y COX-2. Las COX-1 son, están presentes de manera regular en los tejidos, entonces tienen una función más bien estructural. Y las COX-2 son moléculas que aumentan cuando hay algún estímulo inflamatorio. Esto está ligado al efecto de las prostaglandinas. Básicamente las prostaglandinas van a, por acción de la tromboxana sintetasa, ¿cierto? O de los tromboxanos, y nos va a generar distintos blancos terapéuticos. Pero lo que me interesa es que las prostaglandinas van a activar estos receptores de COX-1 y COX-2. El COX-2 es el que nos interesa para efectos antiinflamatorios farmacológicos. Y tal como es ahí, aparecen en respuesta a estímulos inflamatorios. ¿Qué es un estímulo inflamatorio? Por ejemplo, un trauma. Si una persona o un cuerpo se golpea contra algo, eso va a ser un estímulo inflamatorio. El cuerpo va a recibir la señal de la agresión, ya sea de este tipo, y va a generar que se desate una cadena de procesos metabólicos que va a ser en este caso ligados por los costos. Dentro de los grupos terapéuticos, los AINES o antiinflamatorios van a aumentar cuando hay algún estímulo inflamatorio. ¿Y qué es un estímulo inflamatorio? Lo que dijimos recién. Por ejemplo, trauma. Cuando hay un golpe, por ejemplo. O si quieren otro ejemplo, cuando hay algún patógeno extraño y empezamos a tener fiebre. Esa es una respuesta que está ligada a COX-2. Los AINES y corticoides van a tener efectos específicos entre COX-1 y COX-2. Bien, no específicos, porque van a actuar sobre ambos de manera indistinta. Ahora, en proporciones específicas, sabemos específicamente cuál actúa más sobre COX-2 sobre COX-1, y a partir de esos cambios estructurales, o sea, de esas modulaciones que tenemos a partir de los fármacos,
se creó una línea de fármacos que son selectivos contra COX-2, como en este caso los COX-CYP, que probablemente de nombre el que más les suene, o si es que les suena alguno, es el celecoxib. El celecoxib es un antiinflamatorio que tiene acción específica contra COX-2 y no contra COX-1. Y por otro lado tenemos la lipoxigenasa o las LOX, que van a estar o van a modular la acción de los leucotrinos, ¿cierto? Entonces los antileucotrinos, o sea, los antagonistas de leucotrinos, van a tener una acción principalmente como broncodilatadores. Recuerden que la broncoconstricción también es una reacción inflamatoria. No sé cómo ocultar esto. Bueno, gracias, computador. Los eicosanoides tienen acciones en muchos sistemas, tal como dice ahí, influyen en muchas funciones orgánicas. Y estas pueden variar, recuerda los estímulos que tenemos o diferentes patologías. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, eicosanoides que van a afectar el sistema cardiovascular, la agregación plaquetaria, la respuesta inmune, y así una serie de procesos. Y de hecho está al final lo que normalmente nos va a interesar como efecto farmacológico, que es la respuesta inflamatoria. Eso es lo que vamos a ir modulando. Si separamos a los eicosanoides en algunas de sus distintas familias, ¿cierto? O los antagonistas de eicosanoides en distintas familias, en realidad, vamos a tener que, como habíamos hablado, tiene distintos efectos. Por ejemplo, el alprostadilo, su efecto va a ser mantener abierto el conducto arterial, entonces va a modular ciertas funciones cardiovasculares. Y eso está ligado a la PGE1, que es un tipo de prostaglandina. También, que este probablemente les suene como de cultura general, el misoprostol, que se utiliza para evitar las lesiones gástricas producidas por antiinflamatorios. Y también es un conocido abortivo. Entonces probablemente lo conocen de por ahí. Otro medicamento que tiene acción sobre otra prostaglandina va a ser la dinoprostona, que básicamente tiene un efecto oxitóxico. ¿Qué es un efecto oxitóxico? Básicamente lo que hace es aumentar los niveles de oxitocina, o no aumentarlos, pero va a tener un efecto que va a simular a la oxitocina y por lo tanto va a producir más contracción. Entonces, en caso de, por ejemplo, un parto que la mamá no pueda hacer suficientes contracciones, podría usarse algún tipo de estimulante para ayudarla al proceso. Y el caso específico de la PGF2 alfa, vamos a tener la tanopros, que este es un profármaco que se ocupa en el glaucoma. Entonces, este es un fármaco que va a ser de interés particularmente para otra mención de esta carrera, pero es importante que sepan que igual es un antiinflamatorio en el fondo. Y de ahí su efecto contra el glaucoma. No vamos a hablar en mucho detalle sobre los antagonistas de tromboxano, porque no nos van a afectar mayormente. Pero sí vamos a hablar un poquito de los antagonistas de la síntesis de leucotrienos. Estos todos van a estar dentro de una familia que llamamos Lucast. Y su principal uso va a ser el asma. Por ejemplo, el más conocido de esta familia, y es que alguno aquí, tal vez incluso aquí lo he usado, que es el Monte Lucast. Pero todos los que vean con nombre Lucast asuman que son antiinflamatorios que se usan para el asma. Esa es su función. Y de nuevo lo que hemos dicho antes. Este tipo de fármacos tienen muchas acciones distintas y solo una de ellas va a ser la que nos interesa directamente para modular la inflamación, en este caso los inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿cierto? Pero tienen un montón de efectos.
Los inhibidores de las COX, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos, no selectivos y selectivos contra COX-2, y podemos agruparlos de la siguiente manera. El primer grupo serían los salicilatos, que aquí donde probablemente los que conozcan van a ser las aspirina, ¿cierto? El ácido salicílico y el salicilato, que sea salicilato de metilo o salicilato de etilo, que funciona como antiinflamatorio. De hecho, es lo que el Montelukast se usa solo para el asma. Honestamente, no tengo claro si si tiene otro uso, te lo voy a buscar. Pero claro, pero en el fondo te lo dieron como antihistamínico. Así que una compañera me pregunta si el Montelukast es solo para el asma o también se puede usar para otros diagnósticos. En este caso se lo dieron por una rinitis. Se utiliza porque probablemente tu rinitis está muy asociada a broncoconstricción y probablemente no podía respirar bien. Entonces, probablemente ahí iba el uso que tenía el Montelukast. Porque la rinitis, dependiendo del grado, dependiendo del- de la exposición, y te lo digo como alérgico, suele ir empeorando, ¿cierto? Entonces, probablemente lo que la gente ve es la rinorrea, ¿cierto? Que es el que se están cayendo los mocos, pero como agua, básicamente. Pero lo que la gente no asocia es que eso tiene desde un proceso inflamatorio que también te debe causar molestias para respirar. Y de ahí probablemente su uso como, no como antihistamínico, pero como antiinflamatorio. Ese es básicamente su uso. Les hablaba de la aspirina, que probablemente la han escuchado o la han tomado, pero también del salicilato de metilo. Probablemente ustedes lo deben haber conocido como salicilato de metilo, pero sus papás o sus abuelos lo deben conocer como el Bengue. El Bengue es el salicilato de metilo. Es un pote que se ocupa para el dolor de las articulaciones. Ya, una compañera pregunta si los no selectivos son los COX-1, no directamente. Lo que pasa es que los no selectivos van a tener acción sobre COX-1 y COX-2, y los selectivos solo contra COX-2. Ahora, ese grado de acción contra COX-1 y COX-2 es variable. Hay algunos, eh, por ejemplo, que se van a unir 50 y 50 a COX-1 y COX-2, otros que se van a unir 70-30 COX-1 y COX-2, otros que se van a unir 20-80 COX-1 y COX-2, y eso está estudiado. Pero, pero en el fondo igual son no selectivos contra COX-2. COX-2 es el que nos interesa para efectos antiinflamatorios. La segunda familia van a ser los paraminofenoles, del cual el único ejemplo que tenemos es el paracetamol, y que probablemente todos en su vida hayan tomado paracetamol alguna vez. Las pirozolonas, eh, tenemos el metamisol, que es probablemente el más usado en Chile, a pesar de que se ocupa poco. Generalmente, si alguien no conoce el metamisol, probablemente sus papás o sus abuelos lo conocen como dipirona. Ese es el metamisol. La dipirona es el metamisol. Dentro de la otra familia, que va a ser los derivados de ácido propiónico, ¿cierto? Tenemos todos los que terminan en eno en el fondo. El ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno, el floriprofeno, el fenoprofeno. De este grupo, lo que, lo que sacamos como conclusión es que su principal efecto va a ser antiinflamatorios. Son buenos analgésicos, el naproxeno es un súper buen analgésico, pero generalmente usamos esta familia cuando queremos cierto efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, el floriprofeno probablemente no les suene de nombre, porque se ocupa poco en Chile. Eh,
Aquí yo en Chile solo lo he visto con la marca Strepfen. Y yo lo ocupo harto. Básicamente cuando tienen alguna inflamación en la garganta, en vez de tomar algún antiséptico, yo lo que hago es tomar ibuprofeno y alivia mucho mejor el dolor de garganta. Mucho mejor. La otra familia que van a ser los derivados de ácido acético. Tenemos la indometacina, el ketorolaco y el diclofenaco. En este grupo tenemos fármacos que son mucho más analgésicos que antiinflamatorios. Dentro de los derivados de... Una pregunta, una compañera pregunta, ¿cuál se ocupa como antiséptico? De hecho, no se ocupa como antiséptico porque el antiséptico lo que va a hacer es ¿cierto? Limpiar o matar algún patógeno. Se ocupa como antiinflamatorio en caso de alguna inflamación en la garganta. El flurfiprofeno. Pero no como antiséptico. Es importante. Solo como antiinflamatorio. Dentro de la tercera familia, ¿cierto? Vamos a tener los ácidos, básicamente el ácido mefenámico, el ácido flufenámico y la diapositiva derecha de nuevo, dos veces el ácido mefenámico. Probablemente el ácido mefenámico les suene como antiinflamatorio, particularmente a las chicas, porque es lo que tiene el Predol. Entonces, si alguna vez ha tenido algún dolor menstrual, probablemente haya usado ácido mefenámico para aliviar la molestia. Ahora, para que no se estén discriminados, probablemente si alguien ha tenido un dolor de muela, también haya usado ácido mefenámico. Funciona súper bien para tejidos blandos. La séptima familia, en general, prácticamente no se ocupan. Los adultos mayores todavía los piden harto, pero en general se ocupan todo. El piroxicam era lo que más se ocupaba en Chile, pero ya no se ocupa. Y de los derivados de ácido nicotínico, probablemente hayan usado alguna vez, si no como clonixina, lo deben haber ocupado como clonixinato de metilo, o sea, clonixinato de lisina. Es un antiinflamatorio en el fondo. El clonixinato es el que va a hacer efecto. La lisina es solo para transportarlo. Todo este grupo de fármacos, muy diverso, si se fijan, tenemos 8 subclasificaciones. Los vamos a separar en 4 acciones mayormente importantes. Su efecto analgésico, su efecto antitérmico, ¿cierto? Su efecto antiinflamatorio y su actividad como antiadherente plaquetario. Respecto a la actividad analgésica, en general se consideran de intensidad moderada o baja, básicamente, porque es inferior a la de los opiáceos. ¿Saben qué son los opiáceos? ¿A alguien le suenan los opiáceos? Como la morfina. Perfecto. ¿Cierto? Eh, Van a ser derivados estructuralmente de morfina, que van a ser que la morfina está de manera natural en el opio, ¿cierto? Y son súper buenos analgésicos. El problema es que tienen algunas otras características que no son muy deseables, como que generan mucha adicción. Pero son súper buenos analgésicos. De hecho, clasificamos los AINES como si tuvieran un efecto menor, porque si hay un trauma importante, por ejemplo, algún tipo de accidente en el cual hay un dolor intenso, en el hospital no te van a dejar paracetamol, te van a pasar morfina para poder aliviarlo.
Dentro del efecto analgésico, y entendiendo que tienen un bajo efecto analgésico, los que tienen mayor efecto analgésico van a ser el ketorolaco y el metavison. De hecho, el ketorolaco es un súper buen analgésico. Si alguien tiene algún tipo de dolor, eh, entendamos que solo dolor. Si estamos buscando solo efectos analgésicos, una súper buena opción es el ketorolaco. Y de los que bajan mucho menos, tienen menos efecto analgésico, es el paracetamol. Pero se compensa con otros efectos que va a tener en otros grupos. Si lo que buscamos es una acción antitérmica, ¿cierto? Básicamente bajar la fiebre, el que funciona mejor es el adipiro. El metamizol funciona súper bien. En este caso, esta diapo que encontré hace mucho énfasis en la aspirina. Honestamente, la aspirina no está mal. Si me preguntan a mí, cuando buscamos una acción antitérmica, principalmente en niños, que es donde más nos interesa controlar la fiebre, eh, antes usábamos paracetamol, sigue siendo bueno, sigue siendo bueno, pero en general está ligado a muchos efectos del hígado. Entonces lo que usamos es ibuprofeno. O sea, hay alguien con fiebre que se tome un ibuprofeno y debería estar súper bien. Y en caso de que sea una fiebre muy alta, que tengamos que bajarla rápido, lo que yo recomiendo es diclofenac con supositorio. Y problema solucionado. Por otro lado, si lo que buscamos es algún efecto antiinflamatorio, eh, aquí se hablaba de la indometacina y el naproxeno. El naproxeno es un súper buen antiinflamatorio. También es un buen analgésico. Pero si quieren un antiinflamatorio, usen naproxeno. Generalmente lo que se usa como efecto antiinflamatorio van a ser los enos, ¿cierto? En el fondo. Si hay algún dolor muscular, por ejemplo, por alguna mala fuerza que le han hecho, lo más probable es que les den ketoprofeno. Ya, una compañera pregunta, dice, profe, ¿estos AINES algunos se tienen que producir con receta médica o no corre sobre estos medicamentos? Súper interesante tu pregunta. Eh, en Chile, todos estos medicamentos, a excepción de la aspirina, se debiesen vender con receta simple. Ahora, en la mayoría de los casos, si tú vas a una farmacia y le explicas que estás con una, no sé, porque se te cayó una tele encima y tienes el tobillo del tamaño de tu cabeza, te van a, probablemente te vendan el medicamento, porque se entiende que es un caso particular. Pero la ley dice que debiese ser con receta, simple. Eh, si eso está bien o no, queda a criterio. Básicamente lo digo porque, por ejemplo, el paracetamol, como Tylenol, tú lo puedes comprar en Estados Unidos sin ningún problema, porque es lo que llaman OTC, como medicamento over the counter. Entonces, dentro de esa categoría, es un medicamento que está en el mesón, en el fondo, over the counter, ¿cierto? Y lo puedes comprar. Y de la misma manera el Advil, que es el ibuprofeno en Chile, son OTCs. Aquí la legislación es distinta. Cada país tiene sus normas. Uno puede estar de acuerdo o no con ellas. Hay que respetarla igual. Eh, dentro de la última categoría, que van a ser los antiadherentes plaquetarios, tal como dice ahí, depende del grado de selectividad contra son todos. El, el único que nos importa realmente como antiadherente plaquetario es la aspirina, ¿cierto? En dosis de 133 miligramos. De hecho, en Chile se da 100 miligramos para los pacientes con un riesgo cardiovascular. Ahí hay que estar súper atento a las condiciones particulares de cómo se usa. ¿Funciona la aspirina para prevenir el riesgo cardiovascular? Sí. En pacientes que sean de riesgo cardiovascular alto o que ya hayan tenido un accidente cardiovascular. Si es un paciente que no tiene riesgo cardiovascular, no es necesario la aspirina. Se los comento porque hace muchos años está como naturalizado que todos los adultos mayores toman aspirina, pero en el fondo no es necesario que todos lo hagan. Y eso lo tiene que revisar el médico tratante.
Pero si es un paciente que no tiene riesgo cardiovascular, honestamente, está un poquito de más. Ahora, hace un tiempo me acuerdo de haber leído un paper que decía que se probó que tiene una buena acción cardioprotectora en pacientes de 55 a 65 años, lo cual es bastante bueno, ¿cierto? Eh, entonces, dentro de ese rango etario, podría generar cardioprotección. Por lo tanto, podríamos evitar problemas o bajar el riesgo cardiovascular. Pero fuera de ese rango, los resultados son dispersos. Entonces no podríamos asegurar directamente que va a funcionar bien. Básicamente se los digo porque es lo que es mi experiencia. A todos los pacientes les daban aspirina, la verdad no todos la necesitan. Los AINES, tal como dice ahí, tienen súper buen efecto sin importar la vía que se ocupe. Se puede ocupar por vía oral, parenteral, rectal y en tópica. Y en todo funciona súper bien. Tienen alto nivel de proteína, pero a pesar de eso, cumple sus efectos sin mayores problemas, ¿cierto? La mayoría, si no todos, tienen metabolismo hepático y se excretan por vía renal. En general son moléculas pequeñas, no les puse monos, pero son moléculas pequeñas y son fáciles de eliminar. No hay moléculas particularmente grandes en este grupo. Dentro de los efectos adversos vamos a tener principalmente efectos gastrointestinales, como dice ahí, ¿cierto? De los más comunes, diarrea, estreñimiento, y de los más graves que podemos generar va a ser úlceras y hemorragias digestivas. Esto va a tener que ver, o sea, esto tiene que ver con la inhibición de la COX-1, ¿cierto? Problemas que se presentan mayormente en pacientes mayores de 60. Y esto es importante por lo que les decía recién. A los pacientes mayores de 60 se les recomendaba tomar aspirina todos los días. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Uno de los efectos secundarios de este grupo de medicamentos es la posibilidad de tener úlceras. Entonces estamos generando un problema y estamos agravando el mismo problema con el medicamento. Porque el antiagregante plaquetario va a hacer que las úlceras demoren más en sanar. Entonces hay que estar atento a eso, de qué es lo que queremos tratar realmente. Particularmente en Chile, que el cáncer gástrico es el cáncer más común. Entonces hay que ver cómo ver ese caso en cada paciente. Se asocian a inhibidores de la bomba de protones y a algunos antihistamínicos H2. Ejemplo de inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol. Entonces, podemos darlo de nuevo, solo cuando sea necesario, porque si empezamos a tener problemas gastrointestinales, eh, el médico va a decir, bueno, pero tómeselo con omeprazol. Pero si tenemos un paciente que no tiene riesgo cardiovascular y le va a empezar a generar estos problemas, ya le estamos metiendo dos medicamentos extra, que si cortáramos el AINES, en el fondo nos los ahorraríamos. Básicamente porque hay muchos pacientes que están polimedicados y tienen muchos medicamentos. Hay pacientes que se toman 7, 8 medicamentos en el día. Entonces hay que estar atentos a eso, para no sobrecargar el riñón del hígado. De los que presentan mayores problemas gastrolesivos, ¿cierto? O que dañan el sistema gastrointestinal, el piroxicam, el ketorolaco y la aspirina. Generalmente son los más importantes. Y los que son más seguros a nivel estomacal van a ser el paracetamol y el ibuprofeno. Entonces, dependiendo ahí de qué es lo que queremos tratar, vamos a seleccionar el antiinflamatorio. Por otro lado, como habíamos dicho, la principal vía de eliminación de estos fármacos va a ser la vía renal. Por lo tanto, hay que estar atento a que dentro de los efectos renales que pueden tener, va a ser disminuir o sea, va a inducir la insuficiencia renal. Básicamente reduciendo la vasodilatación. Entonces,
De nuevo, vamos a cargar medicamentos a pacientes. Ya le estamos causando problemas en dos sistemas. Estamos causando problemas a nivel gastrointestinal, le estamos causando problemas a nivel renal y les aseguro que le estamos causando problemas a nivel hepático. Entonces tenemos bastante que tratar. Tal como decía, las alteraciones pueden manifestarse de manera aguda o crónica, a lo cual igual hay que estar atento porque hay pacientes que no van a presentar molestias o van a tener molestias suaves, pero el problema sigue ahí y nos vamos a durar mucho tiempo en poder subsanarlo. Respecto a la hipersensibilidad, es bastante normal, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad de que alguien sea alérgico a algún medicamento. Y si alguien es alérgico, no hay que exponerlo. ¿Cómo podemos identificar una alergia a este tipo de medicamentos? Realmente sea a erupciones, urticarias, ¿cierto? Son los términos. Rinitis puede ser, eh, asma, y en casos más graves, por ejemplo, por supuesto que puede haber un choque anafiláctico. Ya habíamos hablado de dos problemas, ¿cierto? Problemas gastrointestinales, problemas renales. Ahora le vamos a agregar dos más. Problemas en la sangre, de los cuales los que van a tener mayores problemas van a ser el diclofenaco y el metamizol, y problemas hepáticos, donde los más importantes van a ser la aspirina, el diclofenaco y el paracetamol. Esto lo hablaba con la mención del laboratorio clínico, hace como una hora, básicamente. Porque cuando analizamos un resultado, hay que estar atento al tratamiento del paciente. Por ejemplo, si vemos muy altas las transaminasas, ¿cierto? De hepáticas, hay que estar atento de por qué están altas. ¿Tiene un problema particular el paciente o tal vez está tomando una dosis muy alta de medicamentos? Y tomando en cuenta que el paracetamol, por ejemplo, se puede dar hasta 6 veces en el día, unos 3 gramos al día, que es mucho, hay que estar atento por qué están altas. En general no se aconseja en el embarazo y en la lactancia, ¿por qué? Porque atraviesan muy bien la placenta y la leche. Entonces no se recomienda. Hay que estar atento a las interacciones, porque como dijimos, no solo tienen un efecto y van a interactuar con muchos medicamentos afectando sus vías metabólicas, pero van a sobrecargar estas vías. Como tienen efecto de primer paso, probablemente haya una ocupación ocupación del citocromo que se está produciendo, haciendo que otros medicamentos se empiecen a acumular. A eso le vamos a sumar los problemas renales que podemos generar. Y es una combinación de cosas que puede llegar a algo muy grave. Ahora, pareciera que estoy siendo demasiado exagerado con la forma en que les hablo de los antiinflamatorios, pero es importante que estén atentos porque de verdad hay gente que toma muchos y muchos sin necesidad. Y en el fondo se están haciendo un daño, ¿no? Entonces hay que estar atento a que el paciente no abuse de los medicamentos. Eso era lo que teníamos que hablar respecto a antiinflamatorios. ¿Tienen alguna duda antes de que hablemos de antihistamínicos? Ya, vamos a hablar de la bomba de protones. Eh, ¿No lo vimos en gástrico? No, porque ustedes no lo vimos. Eh, en el estómago tenemos ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está o es eh, expulsado del estómago por bombas de protones. Básicamente las bombas de protones van a ser una proteína cuya función va a ser acidificar el estómago. O sea, tirar ácido al sistema, al, 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 al estómago en el fondo.
para controlar los procesos de digestión. Esa va a ser la función de las bombas de protones. Entonces, hay varias maneras en que estas se activan. La manera más común probablemente que van a encontrar va a ser a través de vías inflamatorias. Entonces, una de estas va a ser, o sea, las bombas en el fondo se pueden activar de varias maneras. Prostaglandinas, histamina y otros mecanismos como la gastrina. Estos tres mecanismos van a hacer que aumente la cantidad de ácido en el estómago, bajando el pH. Entonces tenemos varios mecanismos para regular esto. Los vamos a ver justo de hecho en la clase que viene ahora, que uno de esos mecanismos es utilizar antihistamínicos H2. ¿Qué van a hacer los antihistamínicos H2? Van a inhibir la acción de histamina y de esa manera aumentar el pH estomacal, o sea, reduciendo el ácido en el fondo. Y la otra manera es inhibir directamente la bomba de protones. ¿Cómo? Usando un inhibidor de la bomba de protones. Como por ejemplo el omeprazol. El omeprazol va a ser el medicamento que vamos a utilizar cuando queremos controlar el pH del estómago de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque se puede dar una vez al día y eso regula el pH de manera más larga. ¿Cómo lo hace? El omeprazol se une de manera covalente a la bomba de protones, haciendo imposible que la bomba funcione y para que funcione en el fondo el cuerpo tiene que eliminar la bomba y poner una nueva. Y eso le toma al cuerpo más o menos un día. Entonces, de esa manera, usamos el omeprazol una vez al día, a pesar, por ejemplo, de que la vida media del omeprazol sea muy baja, alrededor de media hora. Eso es lo que dura el omeprazol. Pero como se une de manera covalente, es muy difícil eliminarlo. Y eso es lo que hablábamos ahora, básicamente. Su compañero pregunta, ¿y los AINES se pueden tomar con el omeprazol por el daño que estos pueden generar? Sí, de hecho, si es que empezamos a ver algún grado de, o sea, lo que va a sentir el paciente cuando empieza a tomar algún AINES, ya sea aspirina o ketoprofeno o paracetamol, va a ser que el paciente se lo va a tomar y les va a decir, ¿sabe qué? Como que me duele la guata después de tomármelo. Y siento que me arde acá el pecho, me arde el pecho. Ese ardor de pecho, básicamente es porque hay muchos en el estómago, el cardio probablemente no cierra bien, está ulcerado y sale el ácido hacia arriba. ¿Cierto? Eso es lo que el paciente siente. Básicamente, y el omeprazol lo vamos a dar para disminuir la cantidad de ácido en el estómago y de esa manera controlar la molestia. Pero solo tenemos que darlo en caso de que de verdad el antiinflamatorio vaya a tener una función. Porque como les digo, hay muchos pacientes que toman antiinflamatorios porque sí, porque están acostumbrados a tomarlo y porque no hay cómo sacárselos. Entonces, vamos a tener una molestia asociada al antiinflamatorio que vamos a cubrir usando omeprazol, pero que lo ideal sería quitarle el antiinflamatorio, porque si quitamos el antiinflamatorio, también quitamos la úlcera. De todos modos, lo que voy a hacer es, a ustedes también les voy a, bueno, les cuento, yo le hago esta clase a las tres menciones. Las tres tienen distintos perfiles porque en uno vemos básicamente solo oftálmico, en el otro estamos viendo un contenido parecido a ustedes, pero tenemos más horas, entonces podemos explayarnos más en algunos temas. Lo que voy a hacer es a ustedes, también les voy a pasar los links de las otras clases. No van a ser evaluadas, por supuesto que no. Pero si alguno tiene una duda respecto a las otras clases que no hemos visto acá, por ejemplo, gástrico, lo pueden revisar ahí y no hay ningún problema. Así que después le paso a su delegada los links eh, de las otras clases. Ahora, eso lo voy a hacer cuando termine el semestre. ¿Por qué? Porque si se los paso ahora, les garantizo que se van a confundir. Y van a empezar, capaz que empiecen a ver videos de clases que no son de la suya y se van a enredar más.
Pero apenas termine las clases del semestre, les paso el link de todo, para que tengan todo el contenido de farmacología completo. Y si van a ver farmacología oftalmológica, que con ustedes no vemos, los chicos de las otras menciones van a ver radiofármacos, que es una área que solo es de ustedes, pero que, bueno, no está de más que todos sepan. ¿Sí? Hay que saber de todo en esta vida. Fuera de eso, ¿alguna pregunta? ¿O queda alguna otra pregunta? Antes de que partamos con esta clase, que igual es cortita. Ahora ustedes vieron que el número de diapos no necesariamente representa cuán larga o corta cuán larga o cuán corta una clase, ¿cierto? Puede ser una diapo y estamos hablando media hora, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de antihistamínicos. Básicamente cuando hablamos de antihistamínicos vamos a hablar de antagonistas de histamina. Básicamente la histamina es un modulador natural que está asociada a procesos inflamatorios. Entonces los antihistamínicos van a ser en parte antiinflamatorios, pero nos interesa clasificarlos respecto a sus efectos. Entonces vamos a tener algunos que se van a ocupar como lo que ustedes normalmente asocian a antihistamínico, que es para las alergias, otros que se van a utilizar para regular el pH estomacal, que va a ser el segundo grupo de los H2. Tal como habíamos dicho, la histamina es una amina que está normal en el organismo y está dentro de los mastocitos. Básicamente la histamina está ligada a procesos alérgicos, procesos inflamatorios, regula la secreción del ácido gástrico, como habíamos hablado, algunos procesos de neurotransmisión y algunos procesos de modulación inmunitaria. Si se fijan, un proceso de modulación inmunitaria muy ligado al proceso alérgico, porque puede haber una reacción autoinmune, ¿cierto? Hay tres tipos de receptores, los que nos interesan van a ser el H1 y el H2. Básicamente, los antihistamínicos van a ser agonistas inversos o antagonistas competitivos de los receptores, ya sea H1 o H2. Y básicamente lo que van a hacer es impedir la degranulación de los mastocitos. Los mastocitos tienen en su estructura algunos gránulos que están llenos de histamina. Y eso va a hacer que se liberen, pero los antihistamínicos van a inhibir ese paso. Si hablamos de los H1, que son los que usamos normalmente para la alergia, o como uno de los componentes de algunos antigripales, ¿cierto? Vamos a tener que los más antiguos van a ser la difenhidramina, la clorfenamina, la ciclizina. Probablemente el que más conocen de ahí va a ser la clorfenamina. Todos en algún momento de su vida han tomado clorfenamina. Básicamente los H1, ¿cierto? Van a ser antagonistas de histamina, aunque también se unen a cierto nivel con receptores colinérgicos y serotonérgicos. Los de primera generación atraviesan bien la barrera hematoencefálica, lo cual está asociado a su acción sedante y hipnotica. Ahora, ¿por qué la atraviesan bien? Porque los antihistamínicos, los H1 al menos, no estaban siendo probados como antialérgicos, estaban siendo probados como antidepresivos. Y ahí se dieron cuenta que lo que generaba en realidad era un efecto antialérgico. Y que lo único que tenían de efecto antidepresivo era el efecto sedante. Y que andaban con sueño. Y a nivel periférico, lo que vamos a notar con los antagonistas H1 va a ser que van a disminuir el prurito, ¿cierto? Aumentan la permeabilidad capilar, disminuyen la broncoconstricción, ¿cierto? Y ahí está lo que estaba asociado a lo que hablábamos delante con su compañera, por ejemplo, el Montelukast, que generalmente es un broncodilatador y por eso ocupa para el asma. Y los efectos secundarios que tienen estos medicamentos están generalmente asociados a su acción anticolinérgica, como la sequedad de boca y mucosas, ¿cierto? Los de primera generación ya habíamos hablado. En este caso, esta diapo está mala. La encontré así, pero la voy a corregir antes de subirse. Espero. Porque la loratadina es de primera generación, junto con la clorfenamina. Entonces, esos dos generalmente causan somnolencia. Los de segunda generación incluyen a la desloratadina y la cetiricina.
Y los de tercera generación, y aquí incluimos la levocetirizina y la telortadina, no debería ir acá. Entonces ahí la tengo que corregir antes de mandárselas. Esto es importante porque entre más vamos aumentando en la generación de los antihistamínicos, vamos a tener menos efectos adversos a nivel central. Entonces, por ejemplo, la levocetirizina prácticamente no provoca sueño. Va en el segundo, en la segunda generación. Esa no, solo aquí va. Y la loratadina va acá. Porque la loratadina igual genera un poco de sueño, menos que la clorfenamina, pero igual lo genera. Dentro de sus usos, lo más común, ¿cierto? Que va a ser para que la usen para procesos alérgicos. Y vamos a usar los antihistamínicos para aquello. Pero también podemos ocuparlos para algunas otras patologías o padecimientos, ¿cierto? En caso de náuseas, insomnio, si hay alguna cinetosis, podemos ocupar antihistamínicos de primera generación, básicamente aprovechando sus efectos a nivel central, ¿cierto? Eh, de hecho, se podrían ocupar por tiempos cortos para tratar insomnio. Si hay un paciente que no puede dormir en la noche, podría tomar clorfenamina y le va a dar sueño. Ahora, funciona, sí, pero un par de días, no de manera permanente. Y yo la verdad no lo recomiendo. También otra cosa que yo no recomiendo y que va a quedar grabado es que se escucha más como historia, no sé si realmente es cierto, pero sí se escucha que ha habido gente que ha usado clorfenamina para regular el sueño de los niños. Porque es un niño, con un caso particular que hubo una historia que me contaron, no sé si es cierto o no, pero así va. Eh, el hijo de alguien, no voy a decir que, eh, tenía el sueño cambiado. Entonces dormía todo el día y estaba despierto toda la noche. Lo cual, por supuesto, es incompatible con cualquier vida. Entonces, para regular el sueño, lo que hicieron fue darle una vez clorfenamina para que le diera sueño en la noche y despertara de día. Y de esa manera, regular el sueño. Como les digo, es una historia que se cuenta hace mucho tiempo, entonces no sé si es verdad. Y no sé si, o sea, uno asumiría que funciona, porque se puede utilizar la clorfenamina para dar insomnio, pero no hagan inventos, por favor. Los antihistamínicos funcionan bien en tres vías principalmente. ¿Cierto? Funcionan bien por vía oral, vía parenteral y vía tópica. Todos tienen efecto de primer paso, entonces todos van a tener ciertas modificaciones o van a tener metabolitos, los cuales van a ser eliminados. La mayoría, ¿cierto?, alcanza su pic de concentración a las 2 o 3 horas. Entonces, después de ese tiempo, ya empieza a bajar la concentración. Es importante que uno empiece a notar el efecto relativamente rápido. Como una media hora ya empieza a ver el efecto. Pero el pic de efecto lo va a ver como 2 horas después. Y después empieza a bajar. Tal como se dice, ¿cierto? Los de segunda generación se pueden dar una vez al día. De hecho, es cierto. La desloratadina se da una vez al día. A diferencia de la telloratadina, que se da 2 veces al día. Y a diferencia de la clorfenamina, que se da 3 veces al día. Uno cada 8, ¿cierto? El típico 1 cada 8, 1 cada 12, 1 al día. Dentro de los efectos adversos vamos a tener efectos bastante variados, ¿cierto? Porque como habíamos hablado que la histamina está dispersa en muchos sistemas. Dentro de los efectos cardiovasculares que vamos a notar va a ser ya una primera pregunta, ¿qué significa fenómeno de primer paso? El fenómeno del primer paso básicamente es que tienen efecto metabólico de primer paso. O sea, cuando se toman, van a pasar primero por el hígado, donde pueden ser biotransformados. Y lo importante es que va a bajar su concentración. Entonces, si tú te tomas, por decir, 4 miligramos, que es la dosis de clorfenamina, lo que va a llegar a
al torrente sanguíneo va a ser menos, porque ya tuvo un efecto del primer paso donde se metabolizó y bajó su concentración. Eso es el efecto del primer paso. El otro grupo que nos interesa van a ser los antihistamínicos H2. Esto se puede utilizar para la enfermedad ácido péptica, ¿cierto? Va a inhibir, porque inhiben la secreción de ácido del estómago. Y aquí probablemente hay algunos que les suenen, no creo que lo hayan tomado ustedes, pero sí probablemente sus papás, como la ranitidina, o la famotidina, o la cimetidina, que esos tres se ocupan en Chile. En general son seguros, tienen poquitos efectos adversos. Tal como dice ahí, la cimetidina puede generar interacciones con fármacos que por inhibición del efecto del primer paso. O sea, por inhibición del metabolismo hepático, pero básicamente el efecto del primer paso, ¿cierto? Y también al variar la acidez puede interaccionar con fármacos que requieran medio ácidos para absorberse, como el ketoconazol. Y eso es importante porque, sí, déjame ver la idea y te contesto. ¿Cierto? Es importante que, como son fármacos que van a disminuir la acidez estomacal, pueden alterar la absorción. Entonces, por ejemplo, el ketoconazol, que requiere ciertos pHs ácidos para poder unirse, o sea, para poder absorberse, perdón, va a causar problemas. Entonces, si estamos en tratamiento con ketoconazol y estamos tomando algún antihistamínico H2, lo ideal sería más o menos mantenerlos más o menos separados. ¿Por qué? Porque va a alterar en el fondo la absorción. Y una compañera preguntaba sobre la rupatadina. ¿Qué antihistamínico es? Es un antihistamínico H1 de segunda generación. Eso es la rupatadina. En Chile llegó súper tarde, llegó hace un par de años, ¿no? O sea, no es un par de años, debe estar hace 10 años. Pero mucho más tarde que todo el resto, porque la clorfenamina es súper vieja, como de los años 70, o antes. Pero sí, la rupatadina, como preguntó su compañera, es un antihistamínico H1 de segunda generación. Y eso es lo que teníamos que hablar respecto a